María Victoria García Cuero, como les dije, sangre caribe, un gran ser humano, gran amiga, gran historiadora, mis respetos y espero para estos medios llegar una vez más a Cartagena, visitar nuevamente el Museo de las Fortificaciones, esas playas tan hermosas y bueno, allá con José Daniel. Muchísimas gracias por tu amistad, por esta hermosa amistad. Gracias por ser tan hermoso ser humano y bienvenida, mi querida María Victoria. Gracias, Gilmar, de nuevo. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente y no pudimos, yo no puedo hacer compartir la pantalla desde acá, pero Gabriel nos va a ayudar con las diapositivas. Ok, ya Gabriel está listo. Ya está listo. Entonces yo voy a hablar sobre el cementerio de Manga, precisamente porque como soy genealogista, básicamente, y historiadora, entonces la genealogía fue la que me llevó a convertirme en historiadora, en el sentido de que para poder tener una visión clara de quiénes eran los personajes cartageneros que desde hace más de ya casi 500 años estamos viviendo detrás de la muralla. Yo lo que hice fue que una vez que comencé la genealogía, entonces empaté con la historia. Entonces en la historia, desde donde se refleja quiénes somos nosotros. Y fue muy interesante cuando ya yo descubrí el cementerio hace bastantes años, porque un tío abuelo mío, que es el que comienza la genealogía, él iba al cementerio a tomar nota de las lápidas que están en el cementerio. Entonces el cementerio no se funda. Pablo Morillo llega a Cartagena el 5 de diciembre de 1815. Los cartageneros, 2000 cartageneros se fueron. La mayoría eran militares, pocas familias, porque la idea era evacuar la ciudad y unirse de nuevo a Bolívar. Se queda la gente que se queda son los sobrevivientes y hay muchos cadáveres regados en todo el centro, Getsemaní y a San Diego. El 6 de diciembre entra Pablo Morillo y lo primero que hace es recoger todos los cadáveres. Entonces la gente que se quedó, los patriotas, son los que se encargan como prisioneros de recoger a los cadáveres y comenzar a enterrarlos, pero ya obviamente las iglesias ya no daban abasto. Entonces hay una isla afuera de Getsemaní que se llama Manga, que está completamente vacía, que era un potrero, que era una o dos haciendas. Y entonces Pablo Morillo escoge un sitio y en ese sitio comienzan a enterrar en fosas comunes a toda la persona, todos los cadáveres que estaban metidos dentro de las casas, ya en bastante estado de descomposición o ya en otros esqueletos. Recogen por carretadas toda esta cantidad de gente y la llevan al cementerio de Manga. Eso fue el 6 de diciembre de 1815. Hacen la limpieza, comienzan a pintar de blanco toda la ciudad con la cal para desinfectar la ciudad. Y ya llega el momento en que llegan ya las ejecuciones. Mueren los mártires en febrero 24 de 1816 y llevan los mártires y los entierran en una fosa común en el cementerio. Pasa el tiempo, llega la República y hay un señor que se llama Manuel Marcelino Núñez, que ya era en ese momento alcalde, y él dice, bueno, vamos a organizar el cementerio ya de un poco más estructurado y lo cerca con paredes de mampostería. En ese momento comienzan a hacerse los mausoleos como el que estamos viendo aquí, que es uno de los más antiguos, que es el de la Hermandad de los Santos Apóstoles. Después viene el más antiguo, que es también de José María del Real Hidalgo, que muere en 1835. Enseguida viene un señor que fue signatario de la independencia, que se llama Juan José de Arias. Ese me lo tropecé de casualidad, buscando, porque como uno como genealogista lo que busca es nombre, apellidos y fechas de nacimiento y fechas de defunción.
Yo he hecho un registro bastante completo del cementerio. Yo tengo años de estar en esos. Lo tengo bastante clasificado. Y en esta tumba que están viendo acá estaba completamente, no tenía sino solamente un solo nombre que no me indicaba nada. Y después de mucho tiempo me tropecé con que era la tumba de Juan José de Arias, que fue una gran sorpresa para nosotros. Después sigue, ya entonces vienen los mártires. Este es el camellón de los mártires, obviamente, eso fue muchísimo después de que se mueren los mártires, que fue en 1816. Y pasando el tiempo me tropiezo, buscando y buscando, me tropiezo con una tumba que está completamente desvencijada. Y yo investigando con dos personas que hicieron tesis en el cementerio en los años 70, 80, que tienen una gran memoria, me dijeron, posiblemente esa sea la tumba donde después de que sacan a los mártires de la fosa común, en 1830 se hace un reconocimiento y ya los meten en una bóveda muy parecida a esta. Las dos personas vieron las bóvedas, vieron los nombres, pero obviamente el estado en que está no podemos todavía identificar si es la misma en donde se volvieron a sepultar los mártires. Más adelante entonces sigo y me encuentro con la tumba de Vicente García del Real, presidente del Estado Soberano de Bolívar. Y más adelante me encuentro con el mausoleo de él, que es el mausoleo de García del Real. Ustedes alcanzan a ver en la parte de arriba un pequeño nicho que tiene debajo del techito ese, como con esas columnitas. Me tocó subirme porque no dice más nada en ninguna parte de ese mausoleo. Dice en la parte de atrás, si le pueden haber unos nombres muy recientes. Y entonces cuando me subí y lo miré, ahí decía Vicente García del Real. Y me di cuenta que era el mausoleo de Vicente García, quien no tuvo descendencia. Su esposa sí tuvo descendencia, su hermana tuvo una descendencia, ella se casó con un Higinio Cuaya que terminó en Bogotá siendo un famoso alcalde bogotano y toda la cuestión. Pero resulta que Vicente García del Real es tío de Rafael Núñez. Cuando Rafael Núñez muere, lo entierran en la iglesia, en el cementerio de Manga. Lo entierran en el mausoleo García del Real. Gabriel, pasa por favor a Rafael Núñez, que murió en 1894. Y después de mucho tiempo, Soledad Román, la esposa, le hace el mausoleo que ya está en la mitad del Cabrero. Ese mausoleo es muy lindo, está dentro de la iglesia, ahí lo pueden observar, el mausoleo de Rafael Núñez. Después me tropecé con... Digno de un gran presidente, mi querida María Victoria. 4 veces presidente. Así es. Gobernador, secretario, fue un genio. Yo tengo una pregunta, mi querida María Victoria. Dígame. Acerca de lo que le pasó al teniente general Don Blas de Lezo, al defensor de la ciudad de Cartagena. Sí. La pregunta es, ¿no se sabe todavía en qué lugar está sepultado? ¿O reposará como siempre en una fosa común, al igual que le pasó a lo de los mártires de 1816 y 1819? Bueno, en 1700, él muere en 1741, después de que Vernon se va y termina derrotado. Los militares los enterraban al lado de la iglesia de San Francisco. San Francisco es el convento más antiguo de Cartagena, construido en 1535 en adelante. Al frente de San Francisco había un cementerio, al lado de San Francisco había otro cementerio y en la parte de atrás había otro cementerio. Hoy día, eso pertenece a una industria hotelera. Cuando fueron a construir el hotel que está detrás, dentro del convento de San Francisco, detrás de la iglesia de San Francisco, tienen que hacer hoy día, ya por ley tienen que hacer una cuestión arqueológica, una búsqueda arqueológica. Ellos lo han hecho por completo por primera vez en la vida. Y buscaron porque había varias personas, entre esas unos primos míos que estaban muy interesados porque escribieron sobre la vida de Blas de Lezo. Ellos tuvieron la oportunidad de entrar y mirar y hablar con el arqueólogo
y no encontraron nada. ¿Qué estaban buscando? Pues una persona que le hiciera falta una pierna, obviamente. Era la única indicio, ¿no? 1741 y no se encontró nada. Otro... Le la mano. Sí, y no, él tenía la mano, sino que no le servía. ¿Sí? La mano no le servía, sí. En la mano derecha. Otros dicen, las malas lenguas dicen que el virrey Eslava, quien después se arrepintió, lo echaron al mar. Cuando él se muere, eso fue un secreto, como él era tan conocido y los soldados lo querían tanto, la oficialidad lo quería muchísimo, la admiraba muchísimo, escondieron la muerte de él. Inclusive hasta el rey no se enteró, sino después de que lo destituye, es que se enteran de que Blas de Lezo se murió. Pero eso no me han podido encontrar. Hay otra versión que está en una iglesia que se llama la iglesia de Santo Domingo. Pero eso es, imagínate, tú tienes que abrir el piso de la iglesia de Santo Domingo, que tiene también otros casi 500 años de construida, la segunda iglesia después de San Francisco. Eso son palabras mayores. Pero bueno, algún día lo encontraremos. Entonces continúo con mi segundo tropiezo cuando veo un hombre que se llama Bartolomé Calvo Díaz de la Madrid. Era un nicho muy pequeñito para semejante nombre, presidente. Y yo, ¿aquí qué pasó? Resulta que el hombre muere, ahí está el nicho, tú lo ves, el ángel, debajo ve el nicho blanco chiquitito, y en la parte de atrás sí está el mausoleo de los calvos. Resulta que el señor Bartolomé muere en Ecuador. Y entonces, claro, a los 3 años sacan los huesos y lo meten en una urna, y esa urna se la traen para Cartagena, y esa es la urna que encontramos ahí. Esa es la respuesta. La familia Calvo la mantiene muy bonita. Hay varias familias que son muy dedicadas a sus mausoleos, hay otros que no, que lo han descuidado mucho, pero gracias al fervor de la gente y a ir permanentemente a visitar el cementerio y estarle tomando fotos y estarla subiendo a Facebook y nombrando las personas, la familia, los familiares han regresado otra vez al cementerio y están arreglando sus propios nichos y sus propios mausoleos, lo cual ha sido una sorpresa muy grande para todo el mundo, porque esto no ha sido ni con ayuda de nada, sino simplemente de tú a tú, directamente con los dueños, fulanito, mira, vamos, encontrémonos, y simplemente ahí es que pasarle una manito al blanquearlo. La próxima, entonces, ese es su hermano también, que se llama Juan Antonio Calvo Díaz, que también fue presidente del Estado Soberano Bolívar, y también tiene en la parte de atrás ahí sí está en el mausoleo Calvo, ahí está reposan los restos de Juan Antonio. El siguiente es nuestro querido Juan José Nieto, que ya ustedes ya lo conocen porque ahora ya está dentro de los presidentes de Colombia. Finalmente lo acreditaron como presidente de la República y está en el folio de todos los presidentes en Bogotá. Juan José Nieto fue una persona bastante carismática, de origen humilde, pero fue un genio. Además de genio, una persona muy instruida, y se casó con 2 señoras muy distinguidas de Cartagena. Además de eso, era carismático, era muy simpático, era muy instruido y era amigo de todo el mundo en Cartagena, de toda la sociedad de Cartagena, de Soledad Román, de Rafael Núñez, de Manuel Román y Picón. Y él tenía una finca en Alcibia, que es a la salida de acá de Cartagena. Hoy día es un barrio. Y ahí reunía a toda la gente y a toda la vida cultural de Cartagena se basaba en la finca de Juan José Nieto. No dejó descendencia, no tuvo hijos con las 2 esposas, parece que sí tuvo hijos con una señora, pero todavía no tengo bien clara la descendencia de él. El mausoleo está en Manga también, ahí pueden ver el mausoleo Juan José Nieto, es muy bonito. Le falta una manito, pero es excelente, es bien bonito. Después nos tropezamos con Manuel Núñez Ripoll,
que es un personaje también interesante, presidente también del Estado soberano de Bolívar. El papá de él, el que acabo de nombrar, Manuel Marcelino Núñez, es el que compone, siendo alcalde, compone y le da cara al cementerio. Resulta que Manuel Núñez Ripoll es el papá de él, ¿no? Es el que arregla el cementerio. Se hace un mausoleo, él muere ya en 1919, se hace el mausoleo que vemos, que es un mausoleo bellísimo, que es el mausoleo Núñez. Pero resulta que Víctor Nieto Núñez, que fue el director del Festival de Cine durante más de 50 años, también es descendiente tanto de Manuel Marcelino como de Manuel Ramón Núñez Ripoll. Entonces están enterrados. No está Manuel Marcelino, no lo he podido confirmar, pero sí está. En el mismo mausoleo está Víctor Nieto, toda la familia de los nietos, Núñez, y está Manuel Núñez Ripoll como presidente, ahí está. Lo arreglaron recientemente también, lo pusieron bien, bien divino. Después sigo más adelante, porque el cementerio es una entrada muy linda, es como un camellón gigantesco y al lado están las bellezas de mausoleo. Y me tropiezo con el mausoleo Vélez Villamil. Y en ese mausoleo enterraron a Joaquín F. Vélez Villamil, que también es otro personaje cartagenero muy importante. Y entonces resulta que Enrique Grau, el maestro Grau, el pintor, es descendiente de Joaquín F., porque su papá, Enrique Grau Vélez, es nieto de Joaquín F. Vélez. Joaquín F. Vélez cría a su nieto, que se llama Enrique Grau Vélez, porque queda huérfano. Enrique Grau Vélez tiene un hijo que se llama Enrique Grau Araujo, que es el maestro y pintor, y a quien entierran también ahí, porque acuérdate que los mausoleos tienen nichos y tienen ¿cómo se llama? Se me olvidó. Donde se entierran las personas durante 3 años y después lo puedes sacar. Bóvedas. Las bóvedas es la palabra, excúsenme. Las bóvedas, entonces ustedes están viendo, pueden observar varias bóvedas. Esas bóvedas se utilizan. Después de 3 años se sacan y se meten en los nichos. En la parte de arriba, generalmente de los mausoleos, es donde están situados los nichos. Y eso es una cultura muy linda, porque se preservan los nombres de la gente. En la parte de arriba se van poniendo los nombres de las personas que tienen los restos ahí dentro del nicho. Más adelante me tropiezo entonces con... un día me encuentro con un escrito que Agustín Vélez, quien es el papá de Joaquín F. Vélez, fue enterrado con la Hermandad de los Santos Apóstoles, porque él es una persona muy ferviente. Uno de los mausoleos más antiguos, que es el de la Hermandad de los Santos Apóstoles, que fue construido en 1835. Ahí reposó Agustín Vélez durante un buen tiempo y después tengo entendido que pasó a el mausoleo de los Vélez Villamil. Después sigo adelante y me encuentro con el mausoleo Román, de la familia Román, de Manuel Román y Picón. Un mausoleo muy bonito también. Ahí también ahí reposan los restos de Yolanda Emiliani Román, que fue la primera Miss Colombia. Muchos de los Román también reposan ahí. Sigo allá al ladito, hay uno precioso, que para mí es uno de los más bellos, que es el mausoleo Mainero y Truco. Que el señor Juan Bautista Mainero llegó jovencito, estudió acá, salió de Italia porque lo estaban correteando por político, llegó donde su tío Juan Bautista Truco. El muchachito se vuelve una persona muy sagaz en los negocios, hace muchísimo dinero. Cuando tiene un amor impresionante por Cartagena y se da cuenta de que las casas en Cartagena se están destruyendo todas porque nosotros quedamos en la ruina después de la independencia. Y entonces él en los años 1850, 60, que ya tenía un billetico, decide remodelar las casas, pero ya él era dueño de una empresa que se llamaba La Veloce, que iba y venía a Italia
Y en la parte de abajo de los barcos tiene que ponerle un peso especial, ¿no? Generalmente eran piedras en esa época. Y él se le ocurrió llenarlo de mármol, placas de mármol. Entonces las traía gratis a Cartagena y con eso él fue que comenzó a remodelar sus casas en el centro. Entonces las casas tenían pisos de mármol, las aceras eran de mármol, todo era de mármol porque era baratísimo para él. Esa casa las arrendaba, eran más o menos 150 casas, las arrendaba y las mantenía y las conservaban. Y entonces se puso de moda los mausoleos enchaparlos en ese mármol. Entonces, de ahí en adelante, tipo 1880 en adelante, comenzamos a ver ya el boom de los mausoleos enchapados en mármol. Antiguamente eran los que les mostré al principio, que eran en mampostería. Y bueno, podría continuar porque ahí en el cementerio de Manga hay cantidad de gente muy conocida, hay de toda, está también la parte de los menos favorecidos, pero tendría que extenderme mucho. De todas formas. Pero, mi querida María Victoria, excelente presentación. Yo quiero aportar algo a tu presentación, ya que hay compañeros de diferentes países viéndonos en el momento. Es que, Gabriel, si podrías ubicarme, por favor, una tumba en especial, la de Rafael Núñez, por favor. Resulta, para los compañeros de Iberoamérica, para los compañeros que nos están viendo, tanto en Colombia como en los diferentes países del mundo, quiero aportar algo bastante interesante para nosotros en el mausoleo de Rafael Núñez. No, el de Rafael Núñez. Rafael Núñez y el que está en... Exacto. Más arriba. Más. Ahí. Yo quiero aportar algo para las personas que lastimosamente todavía hay algunas personas que olvidan lo que hicieron estas personas por tu país, por tus provincias. Quiero decirle a los compañeros de la red iberoamericana y demás países y personas que nos ven, es que este caballero, el doctor Rafael Núñez, fue quien compuso la letra de nuestro hermoso himno nacional, catalogado según algunos historiadores como el segundo mejor del mundo. Este señor que ustedes están viendo ahí, fue quien escribió nuestro hermoso himno nacional. Esa letra era un poema con tonos patrióticos y resalta en cada estrofa las vivencias o el sacrificio de nuestros próceres, aquellos próceres que no les importaba entregar su vida por la patria. Precisamente lo que les hablaba en un principio, de mi gran amigo Giancarlos, mi hermano, que falleció el día de ayer, él era policía, ofrendó su vida por la patria y su nombre estará grabado por siempre con letras doradas allá en el cielo. Entonces quería aportar eso, mi querida María Victoria, que gracias al doctor Rafael Núñez tenemos la letra de nuestro hermoso himno nacional. Gracias al pueblo cartagenero, gracias María Victoria, te llevo en mi corazón y en mi alma. Gracias por tener ese temple caribe, el cual adoro y admiro muchísimo. Te agradezco muchísimo la invitación y la verdad, el cementerio de Manga todavía tengo mucho, ahora después de la pandemia, si Dios quiere, tengo mucho tiempo para terminar de visitarlo y seguir descubriendo joyas y tesoros y escondidos que están ahí, porque es mucha la historia que hay ahí, son 200 y pico de años. Y como te digo, cada vez que voy encuentro un nombre diferente, una persona diferente, una historia diferente, y cada uno tiene su propia historia. Y eso es la genealogía, como tú lo estás diciendo, la genealogía son nuestros antepasados.